unos años arranqué un viaje que claramente iba a marcar un antes y un después en mi vida. Todo producto de una pregunta. Una pregunta fue capaz de poner en jaque mi fe. Hasta ese momento, al parecer, yo no sabía el por qué es que creía en lo que creía. Nunca me había puesto a reflexionar acerca de las razones, el por qué era cristiano. Quizás si en ese momento vos me preguntabas, mi respuesta iba a ser, me siento bien, me hace sentir bien esto, lo otro y demás. Pero la pregunta clave es, ¿por qué el cristianismo es verdad? ¿Cuál es la razón por la que creemos que el cristianismo es verdad? Recuerdo haber retomado mis estudios en la universidad y yo contento, no solamente porque estaba nuevamente tratando de alcanzar un grado académico de formación, sino porque a su vez deseaba poder evangelizar el campus universitario. Desde que llegué al camino del Señor, a mí me fascinaba poder compartir mi fe con los demás. La tarea evangelística para mí era clave. Y recuerdo que tener la posibilidad de poder evangelizar el campus universitario era una tarea novedosa para mí y que claramente me atraía muchísimo. Al pasar los días fui conociendo gente, me fui haciendo de un grupo de amigos y tenía como objetivos compartirle mi fe a cada uno de ellos. Hasta que un día me topé con uno particularmente. Uno que a través de un planteo haría que entrase en una crisis muy, pero muy profunda de fe. Recuerdo un día acercarme a él, creía de que todas las condiciones estaban dadas, me acerco a él con la intención de poder compartirle mi fe. Cuando él notó de que la conversación iba hacia ese lado, me para en seco y me dice, Santi, mirá, yo entiendo que la razón por la que vos deseas compartir mi fe es una buena razón. Es porque los cristianos aman. Y una fiel representación del amor es la predicación del Evangelio. Ahora, yo ya tomé mi decisión con respecto a la religión. Esto obviamente me generó dudas. Yo ya tomé mi decisión. Y es más, te voy a explicar por qué. Recuerdo que él me presenta una metáfora que realmente me hizo pensar de una manera distinta. Me dijo lo siguiente, mirá, Santi, Dios es como la luz. La mente humana es como un prisma. Entendemos, según el cristianismo, que Dios ama a todos los seres humanos y desea revelarse a cada uno de ellos. ¿Viste cómo la luz, cuando al penetrar un prisma, sale dividida en 7 distintos colores? Bueno, exactamente lo mismo pasa en los seres humanos cuando Dios intenta revelarse a ellos. Cuando Dios se revela a los seres humanos, la mente actúa como este prisma e interpreta a Dios, interpreta a la deidad. Por eso es que como consecuencia vemos que a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, hay diferentes expresiones religiosas. ¿Cuál es la causa del surgimiento de las religiones? Si no es Dios tratando de revelarse al ser humano. Esto sinceramente hizo que yo pensara. Es más, agrega y dice, ¿no te llama la atención que todas las religiones apuntan a la búsqueda de la deidad? ¿No te llama la razón que todas las religiones prediquen el amor? Es porque todas las religiones tienen la misma causa y es la revelación personal de Dios con el ser humano. En definitiva, hoy por hoy estamos en veredas opuestas, pero al final del camino todos nos vamos a encontrar, porque las distintas religiones nos conducen al único Dios verdadero. Sé que a muchos del otro lado les resultará este tipo de objeción o planteo hizo que entraras en una profunda crisis de fe. Sé que muchos pensarán de esa manera, pero sinceramente fue algo que me golpeó y me golpeó muy pero muy duro. En ese momento no sabía cómo responder este tipo de planteos. Sinceramente era un planteo que no solamente nunca me lo habían hecho, sino que ni yo mismo me lo había hecho. ¿Por qué creer que el cristianismo es exclusivo en cuanto al camino hacia Dios? ¿Por qué creer que el cristianismo es el único camino hacia Dios? Si en definitiva todas las religiones están en búsqueda del mismo Dios, predican el amor, etc. ¿Cuál es la razón por la que creo que el cristianismo es el camino hacia Dios? Eso obviamente desencadenó una serie de preguntas dentro de mí que hicieron que se incrementara esta crisis de fe.
Durante varios meses estuve lidiando en lo privado con ese tipo de dudas. El tiempo avanzaba, las dudas crecían y no habían respuestas. Hasta que un día me topé con un planteo cristiano. Haciendo referencia al apóstol Pablo, decían lo siguiente: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe. El planteo de este cristiano giraba en torno a la resurrección de Jesús. Si Jesús realmente resucitó de los muertos, el camino cristiano es exclusivo, es el único camino hacia Dios y tenemos razones para creer en ello. Claramente la fe cristiana encuentra su principal fundamento y base en esto que los cristianos han creído que ha sido un hecho histórico. Jesús realmente ha resucitado de los muertos. Y si Jesús ha resucitado de los muertos, toda la doctrina, toda la fe, toda la teología cristiana encuentra una base sólida para construirse. Ahora la pregunta es, ¿existen razones hoy, siglo XXI? ¿Existen razones para creer que Jesús realmente ha resucitado de los muertos? Esta respuesta va a hacer que nosotros podamos repensar nuestra fe. Si Jesús no resucitó de los muertos, claramente nuestra fe no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, si Jesús resucitó de los muertos, claramente acá la cosa cambia en favor del cristianismo. A medida que fue pasando el tiempo, la crisis no menguó, sino que se fue incrementando cada vez más. Sinceramente llegó un momento en el que se me hizo hasta casi imposible poder seguir mi caminar como cristiano, lidiando con todas estas dudas sin resolver por dentro. Es por eso que quiero invitarte, a vos que estás del otro lado, a que me acompañes en este camino. Acompáñame en este viaje que tiene como objetivo saber si el cristianismo es verdad o no. Si el cristianismo es verdad, tenemos que encontrar razones para creer en él. Si el cristianismo no es verdad, no tiene ningún tipo de sentido que sigamos creyendo en él. Ahora la pregunta es, ¿hay verdaderas razones para creer que el cristianismo es verdad? Te invito a hacer este viaje conmigo.